mi gente, a un nuevo video. El día de hoy vamos a dibujar unas gotas de agua realista con lápices de grafito. Para eso vamos a ocupar el 2B y vamos a hacer 3 círculos y vamos a marcar todo con la puntita nada más de la parte de dentro de la esfera. Como pueden ver, estoy agarrando el lápiz hasta el final para que quede muy ligero y así podamos hacer unas mezclas. Ahora vamos a hacer lo que viene siendo unos pequeños círculos donde van a ir la luz de estas gotas que vamos a hacer. Bueno, mi gente, ya vamos a ir marcando más oscuro de este lado y aquí vamos a hacer una pequeña N y vamos a empezar a hacer unos sombreados. Si tienes duda y no sabes cómo sombrear, dejaré aquí arriba una tarjeta donde te va a llevar a las diferentes técnicas que dejé en el video anterior, donde muestro paso a paso cómo hacer diferentes técnicas y diferentes texturas. Bueno, ya que hayamos hecho eso, vamos a agarrar un difuminador y vamos a ir sombreando de la parte de arriba y vamos a tratar de evitar de sombrear lo que dejamos en los círculos que fueron las luces. Ahora, ya que hayamos hecho eso, mi gente, vamos a hacer el difuminador, vamos a bajar lo más que se pueda y vamos a regresar nuevamente con el lápiz que es el 2B nuevamente y regresamos y hacemos un poco más oscuro. Bueno, mi gente, aquí vamos a ir avanzando poco a poco. También vamos a ocupar en este caso lo que viene siendo una servilleta o un pedazo de papel de baño para hacerle el sombreado un poco más fino y se pueda mezclar poco a poco más y quede más épico estas gotas. Ahora déjame saber en la caja de los comentarios si te gustaría que hiciéramos algún tutorial paso a paso. También déjamelo saber en la caja de los comentarios y con mucho gusto lo haremos. Seguimos avanzando aquí con lo que viene siendo la gota y vamos a ir marcando poco a poco y vamos a ir metiéndole un poco más de presión al lápiz para que se vaya marcando más oscuro. Y con el difuminador vamos a ir haciéndole el sombreado de lo más oscuro hacia lo más claro para que se note lo que viene siendo la sombra, mi gente. Bueno, vamos a marcar un poco más arriba, más oscuro y haremos lo mismo nuevamente. Bajamos hasta aquí y subiremos aquí. Bueno, aquí va quedando y vamos a meterle un poco más de presión para que se quede más oscuro y luego vamos a ir difuminando para que se vaya desvaneciendo y se note. Bueno, mi gente, estamos haciendo los últimos toques finales de esta esfera o esta gota de agua y después vamos a hacer vamos a agarrar el difuminador ya que hicimos la marca aquí de lo más oscuro y vamos a ir bajándole para que quede más claro. En este caso tratamos de hacer ahora con lo que viene siendo un pedazo de papel o una servilleta y le vamos a ir desvaneciendo, mi gente, para que quede más fino el sombreado, mi gente. Bueno, ya que hayamos hecho esto, vamos a empezar con lo que viene siendo la segunda esfera y todo el proceso que hicimos con la primera esfera o la primera gota de agua que hicimos se va a hacer lo mismo con la segunda y con la tercera, mi gente. Ahora, mi gente, el lápiz que estamos ocupando es el 2B nuevamente, como anteriormente hicimos el proceso, hicimos las esferas de brillo y igual marcamos de oscuro y vamos a ir desvaneciendo hacia abajo. Nuevamente, como pueden ver, el lápiz lo agarro entre más lejos lo agarre de la punta, cada vez la verdad el sombreado va a ser mucho más claro. Recuerden, amigos, que puedes ocupar lo que quieras para difuminar, puedes ocupar un algodón, un cotonete o una servilleta, un pedazo de papel, lo que se te facilite, un pedazo de trapo. En este caso, como pueden ver, yo hice un difuminador, fue hecho por mí y pues la verdad sí me sirve un poco. La verdad, en este caso, si te gustaría que hiciéramos un video haciendo un difuminador paso a paso, déjame saber en la caja de los comentarios y haremos uno paso a paso, mi gente, para que las personas que se les hace difícil conseguir uno, les vamos a enseñar a hacer uno aquí en este canal, mi gente. Bueno, amigos, recuerden también una cosa muy importante: entre más tiempo le dediques a tu dibujo es el resultado que vas a recibir. En este caso hay que hacer las cosas bien, no hay prisa para terminar un dibujo. Bueno, como pueden ver, ya vamos a hacer sus toques finales a esta segunda esfera y le vamos a empezar ahora con lo que viene siendo la tercera esfera y vamos a hacer una línea aquí arriba, metemos lo que viene siendo un círculo donde va a ir el brillo y ahí va a ir quedando el brillo, mi gente, y con el difuminador, después que hayamos hecho eso y después que hayamos hecho lo que viene siendo la sombra arriba y la N aquí abajo, le vamos a meter donde marcamos mucho más oscuro para que se pueda difuminar y se note un poco más el sombreado, mi gente. Déjenme les comento que también vamos a ocupar un borrador para meterle detalles y vamos a ocupar una pluma de gel blanca para que agarre un poco más de brillo este épico dibujo, mi gente.
Bueno, mi gente, aquí ya estamos metiéndole mucho más presión a lo que viene siendo las sombras. Vamos a marcar todos los 3 círculos y vamos a marcarle más sombras. Donde vemos que le falta la sombra, ahí mismo le vamos a marcar un poco más. Ustedes se van a dar cuenta porque van a ver que el dibujo se mira muy plano y le vamos a dar ese aspecto, esa mira de 3D, metiéndole un poco más de profundidad a lo que viene siendo las sombras donde está puesto este objeto. En este caso es una gota, como les comenté. Ya va a ir quedando. Miren, mi gente, nuevamente vamos a hacer lo que viene siendo los sombreados. Ya les subí un video a ustedes y les expliqué cómo son las técnicas que son para sombrear, así que esas técnicas las pueden ocupar en estos videos o en este tipo de ejercicios para que puedan aprender diferentes técnicas. Ya ustedes van a decidir cuál de las técnicas sienten a gusto en hacer. Bueno, aquí ya estamos metiendo los últimos toques finales de este épico dibujo, mi gente. Déjenme saber en la caja de los comentarios qué les pareció y si les gustaría que hiciéramos algún otro tutorial paso a paso. También déjenme saber en los comentarios. Y les dejo con unas tomas finales. Hasta la próxima. Muchas gracias, mi gente, por haber llegado al final de este épico video. Mi gente, no se les olvide compartir y suscribirse. Recuerden que no es necesario tener los materiales más caros para lograr un resultado maravilloso. Aquí les dejo una lista de reproducciones para que les ayude. Hasta la próxima.